que es la hipótesis que estamos manejando en el grupo de investigación del Instituto Caril Cuervo para el proyecto de investigación sobre el establecimiento del campo de la novela en Colombia entre 1820 y 2010. Entonces quiero hacer esa aclaración, esto funciona como una hipótesis. En el trabajo que presenté en octubre hablamos acerca de la formación y el desarrollo de la modernidad en Colombia. La hipótesis que estamos manejando es que hay tres momentos centrales de desarrollo de esa modernidad en Colombia, que son los que ustedes pueden ver aquí en la tabla. Hay un momento de modernidades en formación, hay otro momento de modernidades eufóricas y pasas, por favor, a la siguiente. Y habría un momento entonces de modernidades en crisis. Quiero aclarar entonces que esas modernidades en crisis tendrían que ver con lo que yo llamo la autonomía gestionada, las modernidades eufóricas, con la individuación en búsqueda de autonomía y las modernidades en formación con individuación sin autonomía. Es decir, en lo que nosotros queremos hacer énfasis es en cuáles son las características del proceso de individuación o de subjetivación en estos diversos momentos de la modernidad. Esta ponencia, que bueno, no voy a alcanzar a presentar en su totalidad hoy, pero lo voy a intentar, se basa en este primer momento, en las modernidades en formación, lo que yo llamo la individuación sin autonomía. Y para explicar cómo funcionan esas modernidades en formación, entonces yo he localizado como tres tipos de imagen de individuo, de imágenes de individuo que se podrían presentar en esa modernidad. La primera sería la del individuo colonizado, la segunda la del individuo nacionalista y la tercera la del individuo criollo. Entonces me voy a concentrar en los momentos de emergencia de la novela. La novela la entendemos como un género moderno, pero entonces lo que me preocupa en esta emergencia sociocultural de la novela en el siglo XIX es cómo entender entonces esa modernidad del género, esa novela moderna, con qué particularidades de esa modernidad surge. Entonces yo hablo de dos momentos también, uno de fundación del género y otro de consolidación del género, y que están relacionados con el individuo nacionalista y el segundo con el individuo criollo. No quiero que tomen esta tabla como un aparato fijo, taxonómico, pues la idea no es esa, pero sí que me sirva, por lo menos a mí, como mapa, como guía para seguir investigando sobre esta temática y pues para el proyecto de investigación. También quiero aclarar que nosotros en el grupo estamos trabajando a modo pues general con dos conceptos. El primero es campo literario y dentro de ese concepto de campo literario pues la toma de posición, y el segundo es de modernidad. Entonces el concepto de modernidad o la noción de modernidad se está construyendo, esto es parte de ese proceso. Y en nuestras reuniones del grupo de investigación lo que estamos haciendo es socializar las tomas de posición en los autores y obras que cada uno de los integrantes del grupo está trabajando. Con base en esas socializaciones de las tomas de posición, yo he podido también como llegar a estas primeras conclusiones que, como ya decía, reitero, están en discusión permanente. Entonces, tiene que ver ese momento de fundación del género con lo que Gutiérrez Girardot llama la transición entre el aficionado a las letras al escritor, y que pasa por la figura del intelectual. Entonces básicamente yo ubico desde la independencia hasta 1850 ese alejamiento de la noción del aficionado a las letras y una apropiación de esa concepción del intelectual, para llegar a finales del siglo XIX, que coincidiría con la etapa del modernismo, con el escritor ya propiamente dicho, o sea, la profesionalización de esa actividad en Colombia. Bueno, ahora sí voy a tratar de leer.
Hablamos pues de novela moderna después de la independencia, en tanto esta forma literaria busca responder a los requerimientos de la nueva sociedad de información, de una sociedad que se piensa moderna fuera del lastre de la vida colonial. Sin embargo, si la novela es por definición un género moderno, lo importante aquí es caracterizar la particularidad del género en Colombia en cuanto a su relación con la modernidad. Esta particularidad se relaciona directamente con lo que hemos definido como modernidad de esa información, ya es lo que ya explicaba. No se trata de una homología directa entre el momento histórico-sociológico y el literario. Sin embargo, es claro cómo la novela en este momento tiene relación más directa con las axiologías sociales que en momentos posteriores, debido a la configuración particular de la subjetividad. Se trata de una hipótesis, como ya también decía, que busca guiar la lectura e interpretación de las novelas que estamos trabajando y de los autores que estamos trabajando. La problemática fundamental para entender la formación del género novelesco en este momento y su relación con el proyecto de construcción de una sociedad moderna reside precisamente en la noción de ciudadanía. Antes de la independencia, hablar sobre ciudadanía era una utopía, pero después de ella se convierte en el discurso oficial de las nuevas repúblicas. Desde Fernández de Lizardi, autor de la que se ha considerado la primera novela hispanoamericana, y según Gutiérrez Girardot, es el primer autor que encarna la figura del intelectual en Hispanoamérica. El intelectual hispanoamericano consideró que su proyecto de ciudadano debería estar guiado por el hombre de bien. Este hombre de bien entonces se confundió con el ciudadano, y en esta confusión reside nuestra hipótesis acerca de la particularidad de la novela colombiana durante su periodo de formación y consolidación en el siglo XIX. Dicha hipótesis apunta a la coexistencia de, por un lado, la necesidad de modernizar la nación, la naciente república, y por otro de fundar esa modernización en los valores católicos de la sociedad colonial. Algo que me ha ayudado mucho a entender este proceso, esta ambigüedad de este momento de la novela moderna de Colombia, es el libro de Cristina Rojas, que se me olvidó cómo se llama, Civilización y Violencia, en donde ella trabaja esta noción del deseo civilizador, ¿no? como este deseo ambiguo, que al mismo tiempo que quería civilizar la nación, al mismo tiempo lo que hacía era continuar con valores, defendiendo valores de la colonia. No podemos hablar de novela en términos modernos antes de la independencia, no porque durante la colonia no pudiera hablarse de naciones, o no porque antes de la independencia no existiéramos como una cultura diferenciada de la metrópolis. Sabemos que la modernidad es constitutiva de nuestra cultura desde el momento mismo del descubrimiento y colonización del territorio americano. Eso lo han explicado, entre otros, varios autores, pero a mí el que más me ha servido, si se puede utilizar esa palabra, para entender ese proceso es lo que hace Santiago Castro Gómez, explicando esa modernidad colonialidad. Si no es posible hablar de la novela en términos modernos antes de la independencia, es porque para nuestro proyecto de investigación hemos elegido caracterizar el campo de la novela colombiana desde el momento que con Gutiérrez Girardot definiríamos como la emergencia de la figura del escritor. Emergencia del campo literario, propiamente dicho, para seguir hablando de la intríngulis de la autonomía del campo, en cuanto a la emergencia con sus rasgos de autonomía frente al campo político y social, pasando por su constitución como intelectual y saliendo de su conformación como aficionado a las letras. En este sentido, que reconozcamos la importancia de una novela como El desierto prodigioso y El prodigio del desierto, de Pedro de Solís y Valenzuela, entendemos que allí toma forma lo que hemos denominado el individuo colonizado, desde la perspectiva de la mentalidad de uno de los grupos sociales dominantes de la época, la Iglesia. Si solo examinamos el final de la novela, los personajes, quienes tras conocer la historia del monje de la gruta deciden todos ingresar en la vida religiosa para enfilarse por el camino del bien, es claro que allí aún no emerge la conciencia de un individuo en proceso de secularización. Esto quisiera que quedara claro, ¿no? Lo que nos interesa es esa emergencia de esas individualidades en proceso de secularización, y obviamente eso tiene que ver con lo que les he venido exponiendo acerca de por qué nuestro interés por esa modernidad, o cómo se da esa modernidad después de este proceso de independencia. Nuestra elección de comenzar el análisis del campo de la novela colombiana desde la década del 20 del siglo XIX obedece a rastrear las huellas de la formación de la vida literaria del escritor propiamente dicho,
y pues esto tiene que ver mucho con la mesa anterior, ¿no? Cuando hablaban de ese sistema literario, la profesora Olga, y cómo es el proceso el que se puede rastrear para entender ese sistema literario en esta época. Y ya se me va a acabar el tiempo. Aunque esta elección pueda verse como un sesgo de la investigación, en tanto nos emparenta con la tradición novelística europea, es preciso recordar que nuestro interés se centra en la novela como discurso en donde se elabora de manera privilegiada el proceso de individuación o subjetivación, asociado con la búsqueda de autonomía del ser en Colombia, proceso a través del cual se perfila la particularidad de la modernidad de nuestro país, que es una de nuestras principales preguntas de investigación, en el marco de la formación de la nación en términos modernos. Bueno, me voy a saltar mucho. Espera, Paula, yo voy a mirar. Hay una clase aquí a las 6 de un curso internacional de no sé qué cosa. Entonces, si no llega nadie, podemos seguir con nuestra ruta normal. La profesora ya está acá, que nos da por ahí 10 a 15 minutos más. O sea, 6 y 15. Pues si quieres, pregúntale tú, ella está allá afuera. Eso es lo que quería hacer. Dale, Paula. Bueno, acá hago mención, los contextualizo de una apreciación de una cédula dirigida a los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla, firmada por el más tarde llamado Felipe II, en donde prohibía, pues como tal vez la mayoría sabe, pues la novela en las Indias. Y la segunda cita es de José Eusebio Caro, cuando habla acerca de esa detestable inundación de novelas, que es un fenómeno moderno, modernísimo, y que esta literatura de pura ficción es en esencia mala. Bueno, y ahí sigue la cita. La novela, primero prohibida y luego denostada, se legitima como género literario en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, sobre esto hablaba mucho, por ejemplo, la profesora Carmen Elisa Costa, con su libro de las novelas por entrega, y ella ahí explica cómo efectivamente este género literario sí se afianza, sí se legitima a partir de esa mitad del siglo XIX. Sin embargo, esta legitimación se construye sobre la base de su institucionalización como discurso privilegiado para difundir la imagen de nación que quisieron representar las élites republicanas criollas. Acá los colegas de la Universidad de Antioquia, si recuerdan por ahí, se darán cuenta que en este momento ya invertí, por ejemplo, pero se da como ese proyecto nacionalista, pero debajo, pues como todos sabemos, ese proyecto nacionalista realmente pues estado por las élites criollas, y luego esa posición cínica se vuelve aún más cínica. Acá los colegas